Hola, muy bienvenidos a una nueva entrevista de Yoga Sin Fronteras. En este caso entrevistamos a la licenciada en nutrición Mayra Simal Rezano, que con una visión contemporánea, actual, moderna, nos explica algunos temas relacionados con el tipo de alimentación basado en plantas, vegano, vegetariano, ovo-lacto vegetariano, qué pasa con el consumo de carne, cómo nos afecta dejar de comer carne, qué tipo de alimentos tenemos que tomar una vez que tomamos la decisión de alimentarnos de esta manera, cómo es una manera contemporánea, nueva de alimentarse a nivel cultural y sobre todo en ciertas partes del mundo. Entonces no sabemos, a veces no tenemos claro cómo reemplazar alimentos para tener una dieta balanceada, saludable y nutritiva. Entonces Mayra nos explica todos estos temas, por ejemplo, cómo combinar alimentos para no tener una dieta indigesta, cómo preparar una dieta balanceada durante el día para tener siempre los niveles de proteínas, de vitaminas, de minerales, aminoácidos, antioxidantes que necesitamos para tener salud. Todo lo que tiene que ver con la búsqueda de hierro en las comidas para no tener anemia cuando nos pasamos a una dieta sin carnes, pero también apoyando desde lo científico, apoyando la posibilidad, la elección que tenemos muchos de dejar de consumir carne y alimentarnos en base a plantas. Espero que disfruten de esta entrevista muy nutritiva, con muy buena información. También conocerán a Mayra y tendrán la oportunidad de consultarla a ella a partir de lo que puedan entender como información interesante que puedan compartir luego. Así que bueno, los invito a compartir el video, a verlo, a darle like si les gusta, a seguir el canal si no lo siguen. Y bueno, que disfruten de la entrevista con Mayra Simal Rezano, licenciada en nutrición, aquí en el canal de Yoga Sin Fronteras. Gracias. Bueno, estamos con Mayra Simal Rezano, que es nutricionista. Nos va a contar un poquito algunas experiencias de su formación, de su visión de la nutrición o de la manera de alimentarse. Y estábamos hablando recién, antes de comenzar la entrevista, de lo interesante que es la nueva visión, de la nueva formación de nuevos profesionales de la alimentación, que es algo que realmente a mí me interesa mucho, sobre todo porque se considera, por ejemplo, la posibilidad de alimentarse a base de vegetales y otras cosas que no sean carne, por ejemplo. Y bueno, eso muchas veces nos falta, a los que nos queremos alimentar así, y a todas las personas que muchas veces me preguntan cosas sobre alimentación, me parecía muy interesante traer a Mayra que nos cuente su punto de vista. Así que si querés un poquito contarnos qué título tenés, qué estudios tenés y eso para empezar. Hola Mayra. Muchas gracias por la invitación. Yo soy licenciada en nutrición, graduada de la Universidad Favaloro, y como decías, la alimentación basada en plantas es lo que se viene, es lo que está viendo la ciencia que tiene cada vez más beneficios, y es súper interesante y me parece muy importante que desde el lado de la nutrición podamos apoyar a todas esas personas que quieren alimentarse de una manera más consciente y una alimentación que ellos realmente puedan sostener en el tiempo. Concretamente, cuando vos empezás a ver un poco la alimentación sin carne, es como una cosa distinta, digamos, es como un nuevo camino que toma el concepto de la nutrición, o realmente es llegar a unas conclusiones por evolución de estudios que dicen, bueno, acá hay dos temas, un tema es la industria de la carne, etcétera, y otra cosa es la cultura, y otra cosa es lo que necesitamos realmente, ¿no? Claro, uno culturalmente nació y crece en un mundo donde la industria de la carne tiene un peso, donde el 90%, por ejemplo, en Argentina, el 99% o el 98% de las personas consume carne. Entonces, al que no consume carne se lo ve medio raro, se lo ve con otros ojos, pero la verdad es que desde el lado nutricional, la alimentación basada en plantas tiene beneficios, y muchos más beneficios que la alimentación convencional, que es la que incluye carnes. Se ve, en los últimos estudios se ve que previene un montón de enfermedades, que previene ataques del corazón o patologías del corazón, que genera todo lo que es antioxidante para el organismo, por lo cual permite prevenir muchas más enfermedades, genera efecto antiinflamatorio. Entonces,
Eso la gente que consume carne no lo conoce. Antes, o sea, la alimentación basada en plantas nació desde la rama del naturismo o de la alimentación consciente. Entonces, cada vez más está tomando más peso y es importante capacitar a las personas e informar a las personas de sus pros y sus contras. Claro, porque llegamos a un punto donde, por ejemplo, pasa que el 98% de las personas en Argentina consumen carne, pero nosotros que practicamos yoga y toda la gente con la que yo estoy conectado, justamente es la mayoría de la gente que quiere dejar de consumir carne o que sospecha que detrás de dejar de consumir carne puede haber algún beneficio, pero no sabe bien si eso es así o si en realidad es un mito o a quién le preguntamos. Entonces, por eso me parece interesante enfocarnos un poquito en esto, justamente que es, bueno, hay una información muy fuerte, algo cultural y de la industria, que nos dijo siempre, bueno, hay que comer carne, la proteína, etcétera, pero todo lo que viene detrás de eso, que es lo que decías vos, ¿no? Inflamaciones, exceso de ácidos, etcétera, no se tienen en cuenta. Y entonces decimos, bueno, sacamos la carne y ¿qué como? Esa es la pregunta que me hacen siempre, ¿no? Entonces, Claro. ahí quería empezar a ir. ¿Y qué como? Una alimentación basada en plantas, yo siempre digo que se puede aplicar siempre, en cualquier momento de la vida, pero a conciencia. Entonces, si yo saco un alimento, en este caso van a ser las carnes, yo tengo que reemplazarlo con otro que me aporte las mismas características. En este caso son las legumbres y los cereales. Y se hace lo que se llama complementación proteica. Nosotros para formar músculos necesitamos proteínas, pero esa proteína necesita estar formada por aminoácidos, que son los eslabones que van a formar esa proteína. Para que sea de buena calidad, la carne solita ya aporta proteínas de buena calidad, en cambio desde el lado vegetal necesitamos complementar las legumbres y los cereales. Cereales preferentemente integrales. Vamos a tratar de evitar todo lo que sea refinado, porque mientras más refinado, menos nutrientes tiene ese alimento. Claro, y hay como algo que va de la mano, ¿no? El concepto de la carne, el concepto también de las harinas blancas refinadas, todo lo que es el trigo sin sus nutrientes, procesado, ultraprocesado, todo eso es un poco parte del mismo movimiento, ¿no? Entonces, sacamos la carne por lo que produce, pero también los efectos colaterales de consumir hidratos vacíos de la harina blanca refinada, cuando Claro. en realidad, o del grano también blanco refinado, ¿no? Que sería interesante que estuviera integral, ¿no? Sí, o sea, lo que es integral quiere decir que está menos procesado, por lo cual tiene menos manipulación del hombre, por lo cual mantiene todas sus cualidades naturales. Y también lo que tienen los cereales integrales es la fibra, que es un componente que como no se digiere por el organismo, genera disminuir los niveles de colesterol, mejorar el tránsito intestinal y mejorar la salud intestinal, que es lo que va a modular la salud de todo el organismo. Bien, detenete un poquito ahí, lo de la salud intestinal. Todo lo que sobra, digamos, de consumo de cosas que no necesitamos o de exceso de hidratos o etcétera, como estamos hablando, se queda por ahí dando vueltas en el cuerpo y genera una situación de desequilibrio, ¿no? En el intestino. ¿Y qué pasa con eso? En el intestino tenemos bacterias. Entonces, nosotros tenemos que lograr que haya más predominio de bacterias buenas que de malas. Por lo cual consumimos frutas, verduras, alimentos probióticos como el kefir, la kombucha, que son bebidas fermentadas, porque si nuestros intestinos están poco saludables, la salud general va a estar poco saludable. Si nuestros intestinos están saludables, va a haber menos inflamación, hay menos desarrollo de enfermedades, porque contribuye al sistema inmunológico, contribuye al sistema nervioso central, que es el cerebro. Entonces, todo pasa por nuestros intestinos. O sea que tenemos que empezar de atrás para adelante, ¿no? O sea, claro, uno una buena salud intestinal. Claro, tiene que decir, bueno, ¿cómo me alimento? Me alimento a base de plantas, genial, pero necesito hacerlo a conciencia. Entonces tengo que consumir frutas, verduras, variando sus colores, porque mientras más colores, más nutrientes, cereales integrales, legumbres que tratar que no sean las que están enlatadas, que sean las secas, ¿sí? Por el contenido de sodio, bebidas vegetales, bebidas fermentadas. Todo eso ayuda a colonizar nuestro colon. Entonces de ahí podemos expandirnos desde nuestros intestinos hacia el resto del cuerpo. Bien. Y uno lo nota el pelo más fuerte, las uñas más fuertes, se nota menos cansado.
Bien, cuando comemos carne, ¿qué repercusiones tiene en el sentido de que estamos hablando? ¿Qué repercusiones tiene en el resto del organismo? El exceso, digamos, todo lo que no, porque la carne te aporta, primero hay un problema que es la cantidad de carne que se consume también, ¿no? Porque no es lo mismo Sí, comer un bife de 100 gramos que comer medio kilo de carne a la mañana y medio kilo de carne a la noche. Eso también es muy importante dejarlo claro, porque a la veces cantidad. la cantidad hace también al resto, ¿no? Lo que sobra. Pero la carne, cuando yo la proceso, ¿qué pasa en el organismo cuando me como un churrasco? A ver, la carne tiene proteínas, sí, forma músculo, perfecto, pero a su vez tiene, como dijiste vos, un montón de nutrientes o componentes que no son tan buenos, como la grasa saturada. La grasa saturada lo que hace es aumentar los niveles de colesterol, del colesterol malo, que es el LDL, generar lo que se llaman placas de ateroma, que es generar placas a través de la arteria, entonces va tapando la luz de la arteria, entonces eso genera que aumenta la presión arterial. Ujú. Entonces, el exceso de carne o el consumo crónico de carne se ve que genera todas esas problemáticas, genera inflamación en nuestro organismo. No brinda tantos nutrientes como decirte una ensalada completa de lechuga, tomate, fruta, verduras, cereales y legumbres. Claro, es más integral, digamos, el consumo de esa ensalada que vos estás comentando es más integral que Claro, comer carne con lechuga nada más, por ejemplo. aparte el exceso de carne genera que nuestros riñones trabajen más. Entonces llega un momento que los riñones empiezan a cansar, a cansar y a cansar, y empieza a haber lo que se llama una insuficiencia renal. O sea que algunos problemas, como vos mencionaste, los problemas coronarios, pero también, por ejemplo, problemas renales pueden deberse al ¿Sí? exceso de consumo de carne. Sí, sí. Bien. Y entonces la carne, porque la carne la podemos dejar de comer por dos razones. Una porque justamente, a lo mejor si como 100 gramos de carne por semana, voy a tener una buena ingesta de carne y lo voy a poder procesar mucho mejor, pero también puedo no comer carne por un tema de principios, que es otro de los problemas que hay. Entonces un nutricionista, o desde tu punto de vista como nutricionista, ¿qué valor le podemos dar a eso en cuanto a todo lo que es la industria de la carne, en cuanto a lo que es la ecología, ¿no? Obvio, es mucho más fácil producir y rinde más producir alimentos de origen vegetal que de origen animal. Ujú. Uno, cualquier persona que tenga un poquito de patio o macetas puede tener su propia huerta. En cambio no podemos tener una vaca, un cerdo en nuestro patio. Es más difícil. Es mucho más rentable económicamente generar una alimentación basada en plantas, aunque se cree que es más cara la alimentación basada en plantas, no, para mí mucho más barata. Depende de dónde vivas, la accesibilidad que tengas a los productos como legumbres, vegetales y demás, pero la producción de carnes genera impacto medioambiental, es mucho más caro producir, es mucho más complicado transportar y dura menos tiempo. Un Ujú. paquete de legumbres cerrado, seco, puede durar mucho tiempo guardado en la alacena. En cambio, la carne, si no tenemos manera de refrigerar o de congelar, dura muy poco tiempo. Y es mucho más cara. Un kilo de carne debe andar los 400 pesos promedio y un kilo de legumbres debe rondar los 170. Claro. Y un kilo de legumbres rinde 3 veces, porque Lo que aumenta pasa es 3 que veces. tenemos que hacer como el esfuerzo de aprender, porque culturalmente es mucho más fácil. No sé qué hago, tiro un churrasco en la plancha y me lo como, que empezar a pensar en, bueno, además de las legumbres, lo que decías vos, los cereales, o sea, entrar a un mundo que a lo mejor por desconocimiento permanezco en ese círculo vicioso que no me ayuda a tener salud y al mismo tiempo no, digamos, no cambio ese chip que tengo que cambiar para aprender y darme cuenta que en realidad a lo mejor la dieta sin carne es una dieta más refinada y que a la larga también nos va a pagar en salud, digamos, ¿no? Porque ese costo, ¿cómo lo medimos? Obvio, o sea, tardan en verse los resultados de cambiar de una alimentación a otra, de un plan a otro, pero yo creo que la salud lo va a agradecer, porque uno se va Claro. a enfermar menos, va a tener, como dije antes, uno lo va a notar por ahí en la piel como más suave, el cabello más resistente. Hay gente que cambió su manera de alimentarse por convicción, por cultura, por amor a los animales, Uh -huh. y se siente menos cansado, más como rejuvenecido.
pero obviamente hay que aprender a alimentarse de nuevo. Es como decir, bueno, yo estuve 22 años alimentándome así, tengo que capacitarme, aprender cómo combinar los alimentos, manejarme en los tiempos en la cocina, cómo puedo abaratar tiempos, dónde tengo que hacer las compras, porque uno deja de ir por ahí al supermercado y va más a las dietéticas. Por suerte ahora hay muchas dietéticas online donde uno puede comprar por la compu, por el celu y llega a su casa. Es aprender a acostumbrarse a comer de vuelta. Está bien. Y cuando, Pero no, digamos, vos como profesional estás asesorando a la gente en eso, justamente, ¿no? Digamos, también tu trabajo, en parte, poderle decir a la gente cómo comer mejor, ¿no? sí, obviamente yo respeto las convicciones o la cultura que tenga cada persona. Si la persona quiere seguir consumiendo carnes, Sí, está bueno está decirlo. perfecto. Sí, sí, sí. Está bien. Yo lo apoyo igual porque es una persona, obviamente voy a tratar de asesorarlo lo mejor posible, pero si la persona quiere dejar de consumir carnes o lácteos o queso o huevo, también voy a estar para ayudarlo o ayudarla en decir, bueno, combina los alimentos así, trata de no tomar infusiones cerca de las comidas principales, puedes incorporar estas bebidas fermentadas, puedes generar estas cosas en la cocina para abaratar tiempos, usar el freezer, tener congelado legumbres ya cocidas para abaratar tiempo. Yo voy a respetar la decisión de cada paciente, de cada persona. Sí, digamos que la gente que come carne también te puede consultar porque vos sabés cómo hacer una dieta a base de carne también, digamos, ¿no? No hace Sí, falta decirlo porque la consulta que te hacemos, digamos, desde Yoga Sin Fronteras, es un poquito la visión que podemos tener de los que estamos saliéndonos de ese lugar, pero también es importante que alguien que vea esta entrevista y le interese tu manera de pensar o tu asesoramiento, sepa que si come carne no es un pecado, digamos, que acá no estamos atacando a nadie, simplemente estamos eligiendo una cosa sabiendo que convivimos con una mayoría de gente también que sí consume carne y otras cosas, ¿no? a ver, cuando yo arranqué mi capacitación profesional, todas las nutricionistas o los nutricionistas me capacitaron en, bueno, cuánto es la cantidad promedio de carne que uno consume, los pros y los contras de cada alimento. Después uno va viendo con la práctica y con el correr del tiempo y la actualización de la ciencia si conviene más, conviene menos, pero la decisión está en el paciente, decir, bueno, yo voy a seguir comiendo carnes, ¿cómo hago para mejorar el resto de mi alimentación? Que siempre hay mucho para mejorar, ¿no? Porque seguramente Sí. aún comiendo carne podés mejorar muchas cosas que quizás no te estás dando cuenta o ignorás, ¿no? El mayor problema del consumo de carnes es la carne muy procesada. Si uno por ahí es un churrasco, no es tan malo que por ahí un embutido, una salchicha, un jamón, que vos decís, tiene de todo menos carne. Cuando uno ve el rótulo, por ahí aparece almidón, aparece azúcar en forma de jarabe de maíz de alta fructosa, aparecen un montón de aditivos y conservantes y la carne no está. Todo menos carne. Ese es el problema. Y del lado vegetal o de la alimentación basada en plantas, por ahí no ocurre tanto el consumo de ultraprocesados porque no hay en el mercado. Hay pocos productos ultraprocesados que sean veganos. También Entonces, deberíamos tener cuidado con leer las etiquetas de los productos ultraprocesados veganos, ¿no? Porque a lo mejor te venden sí, una salchicha vegetal y también tiene toda esa cosa que tiene la industrial, solo que en lugar de ponerle forma de carne le ponen forma de vegetal, digamos, ¿no? exacto. La industria lo que quiere es generar dinero y vender sus productos. Entonces va a ser un producto que la gente necesite. Si la gente necesita un producto que sea rápido para cocinar, va a ser un producto rápido para cocinar. No se va a percatar tanto en, che, es bueno para la salud, es malo para la salud. No le Deberían, ¿no? importa demasiado. Deberían. Estaría bueno que Estamos se ahora fuese. luchando por lo que se llama el etiquetado frontal, para que todas las personas que sepan o no de nutrición, sepan identificar qué producto es conveniente, qué producto no es conveniente en cuanto a si es alto en sodio, alto en azúcar, pero bueno, Está cuesta. bien, son luchas, pero son temas culturales también, porque esto hace 20 años ni se Sí, hablaba. A lo mejor ni siquiera los industriales estaban obligados a poner lo que contienen las cosas en etiquetas y la gente comía con conciencia que las galletitas eran algo que hacía la abuela y en realidad venía de una máquina, ¿no? sí, y te asombrás cuando lees un rótulo que vos decís, no sé, polvo para preparar flan. Y lo que menos tiene es
huevo, leche, que es lo que lleva un flan. Claro. Entonces, eso también, en los productos para veganos también, por ahí tienen, no sé, manteca. ¿Sí? ¿Dónde quedó lo vegano? Claro, claro, porque bueno, también hay que aclarar que dentro de la alimentación con vegetales tenés el veganismo, que es absolutamente vegetales, después tenés el vegetarianismo, que incorpora también leche y huevos, o lobo lacto vegetariano, como se llamaba antes. Ahora está el flexi vegetariano, el flexi vegano. Sí, bueno, eso somos todos en algunos momentos cuando tratamos de cambiar la dieta. Claro. Pero bueno, que quiero decir que hay gente que solo come plantas y hay gente que también consume, por ejemplo, huevos o huevos y lácteos, y eso también cambia. Si vos no es lo mismo consumir lácteos que no consumirlos para reemplazarlo, como decíamos antes, o para tener en cuenta qué comer, ¿no? Sí, uno siempre que saca un alimento, sea la alimentación que tenga, tiene que reemplazarlo con otro que le aporte lo mismo o casi lo mismo que ese alimento que retiró. Claro. Si no, va a haber un déficit nutricional. Entonces, cuando, yendo como a una especie de ejemplo concreto, me imagino a alguien escuchando esta charla y dice, bueno, pero ¿qué como? Entonces, tenemos que comer cereales integrales, legumbres, que pueden ser cualquier legumbre, desde un poroto, un garbanzo, una La lenteja, arveja. a mí me gusta dividir como en platos. A ver, La mitad del plato puede ser vegetales. Vegetales, tomate, lechuga, zanahoria, rabanito, berenjena, zucchini, sí, toda la verdulería. Esos son los vegetales normales. Después tiene que tener cereales cereales y legumbres o cereales o legumbres. No es necesario complementar en el mismo plato. Puede ser, por ejemplo, almorzar un guiso de lentejas y cenar un risotto de champiñones. Ajá. Ahora, hace un poquito de calor para las preparaciones que dije, pero bueno. No, pero está bien, una base de un cereal y otra base de una Claro, legumbre, digamos, ¿no? Pero se pueden lo combinar ideal es, también. claro, lo ideal es que sea durante todo el día esa combinación de cereales y legumbres para tener la proteína. Antes, hace muchos años atrás, se hablaba de complementar en el mismo plato. Sí. Ahora se habla durante todo el día. Entonces, en almuerzo y cena, la mitad del plato deberían ser vegetales, varían sus colores. La otra mitad del plato pueden ser lentejas, o sea, legumbres o cereales, o un cuarto y combinarlos ya en el mismo plato. Después se pueden incorporar los que son vegetales feculentos, a nosotros llamamos papa, batata, choclo y mandioca, porque tienen más concentración de almidón. Y eso estaría entre medio de un vegetal y una legumbre, digamos. No, y un Y cereal. un cereal, exacto. Por ahí se puede combinar como cereal, entonces se puede hacer un plato que tenga papa o batata, no sé, un pastel de lentejas, entonces se hace un revuelto de lentejas, cebolla, zanahoria y en vez de puré de calabaza se pone puré de papa. Y ahí complementé en la misma comida, tengo complementación proteica. Bien. Siempre tratar que los postres sean frutas. Después del consumo de legumbres se puede incorporar algún cítrico para aprovechar mejor el hierro que está en las legumbres. Digamos que el hierro y la vitamina C, ¿no? Se combinan para que se fije mejor en el cuerpo el Sí, hierro, ¿no? Que eso es algo sí, bueno para los que tienen problemas de hierro, digamos, de anemia, ¿no? sí, es imprescindible que para aumentar la disponibilidad de hierro en el organismo se acompañe de ácido cítrico, se llama. Que está en todos los cítricos, por ejemplo, naranja, mandarina, pomelo o limón. Entonces uno puede hacer una ensalada y aderezar con jugo de limón, y ahí ya está ayudando al hierro a la absorción en los intestinos. Claro, el truco de rociar la lenteja con el jugo de limón funciona siempre, digamos, ¿no? Bien, Sí, eso, sí. eso, eso es bastante, son esos datos viejos que uno tiene de cuando empezaban a venir la información, vaya a saber de dónde, de que esas cosas funcionaban así, ¿no? Lo único que no encontramos en el reino vegetal es la vitamina B12, que sí Bien. o sí necesitamos suplementación. Ya sea porque no consumimos carne por veganismo o vegetarianismo, o bien por si consumimos carne cada tanto, estaría bueno hacer un análisis de sangre para ver los depósitos de vitamina B12, y es necesario sí o sí fortificar o suplementar en personas que van a basar su alimentación en plantas, sí o sí. Salvo que si consume huevo no, digamos, porque el huevo no es un aporte de B12 o no alcanza. No alcanza. Mm. O
sea, un ovo lacto vegetariano debería consumir una porción de quesos, 2 huevos por día, una porción de yogur. Entonces, por ahí es mucho para un solo día y no alcanzan las horas del día para comer. Entonces, es importante suplementar. La dosis y la forma de suplementación hay que acordarla con el médico clínico, por ahí es muy poquito cada tanto o todos los días, según los depósitos que nosotros ya tengamos en nuestro organismo. Pero sí o sí hay que suplementarla. Y eso porque está íntimamente... sale en un análisis de sangre, perdóname que te interrumpí. Sí, casi todas las obras sociales la cubren y estaría bueno que si una persona consume carnes cada tanto, por ejemplo, no sé, una vez por semana o 2 veces por semana o una vez cada tanto, estaría bueno que se hagan los niveles de vitamina B12 o cianocobalamina para ver sus depósitos, porque está íntimamente relacionado con el desarrollo del cerebro. Y me pasa un poco a lo que es la combinación de alimentos para no tener una dieta indigesta, por decirlo de alguna manera. Que son dos cosas que se hacen habitualmente. Bueno, puede ser que vos seguramente tengas más información, pero cosas típicas que uno sabe, que son el consumo de fructosa durante la comida, o la proximidad de la fructosa con respecto a lo que se come a otro tipo de alimentos que no tienen fructosa, y las infusiones que producen en el estómago, digamos, al momento de la digestión, ¿no? ¿Y qué más? Las infusiones, claro, las infusiones, o sea, vamos a hacerlo más fácil. En el reino vegetal tenemos, y en las infusiones tenemos componentes antinutricionales, que son los taninos, los oxalatos y los fitatos. Los taninos son los que se encuentran, son las sustancias que se encuentran en el té, en el mate cebado, en el mate cocido o en el café, que lo que hacen es disminuir la absorción de calcio, hierro, zinc y todas las vitaminas y minerales. Entonces lo que se considera necesario es, si yo voy a comer, por ejemplo, un almuerzo, siempre está la costumbre de después del almuerzo y del postre un cafecito. Sí. Esperar 2 o 3 horas o 4 a la infusión, para darle tiempo al organismo a absorber correctamente esos nutrientes esenciales para nuestro desarrollo. O sea que se terminó el cafecito después de comer, porque... Es como, claro, más que, a ver, si cada tanto hay una reunión y uno toma un cafecito, no pasa nada. Que no sea algo de todos los días. Y con el té y con el mate es lo mismo. Es lo mismo. Si uno por ahí está acostumbrado al café con leche o el café con leche de almendras, y decís, el café me está inhibiendo los nutrientes que tiene la leche vegetal. Claro. Uno lo hace por costumbre, pero no se sabe si impide totalmente la absorción, pero es como una barrera. Y le cuesta más al calcio o al hierro absorberse. Y los taninos están en esas bebidas que vos mencionaste, pero por ejemplo infusiones de yuyitos que no tengan ni té, ni mate, ni nada de eso, no, digamos, sí, igual también. Habría que leer si el rótulo, obviamente cada cosa, obviamente Coca-Cola, o sea, perdón, dije una marca comercial, las bebidas cola, el vino también suele tener taninos. Exacto. Entonces es preferible evitar, o sea, que no sea algo de todos los días, consumir junto con las comidas esas infusiones. Bien. Después el ácido fítico, los fitatos se encuentran en los cereales integrales, por eso la importancia de remojar o fermentar. Y las legumbres pasa lo mismo. Tiene fitatos, también es importante remojar y fermentar las legumbres para disminuir esa cantidad. Y los vegetales tienen oxalatos. Por ejemplo, la espinaca o la selga, si vos ves el número de calcio que aporta, es alto en calcio, pero tiene muchos oxalatos. Entonces por ahí es preferible seleccionar un kale o un kale, que son bajos en oxalatos y altos en calcio. Bien. Ok. O sea, eso como conciencia de la cuenta matemática que hacemos para que lo que comamos se nos quede en el cuerpo. Claro. También si hay un tema está comiendo... Sí, decime. Que uno come y no se está nutriendo. Claro. O está comiendo, está haciendo la acción de comer, pero no se está nutriendo como debería. ¿Y qué te iba a decir? La fruta, que también es un tema que muchas veces, bueno, comer la fruta antes, se la come después. ¿Qué pasa con el consumo de frutas y la comida, ¿no? La comida, digamos, que vamos a comer para alimentarnos, como la lechuga y todo eso. Claro. No pasa nada si uno lo quiere comer antes, como colación a media mañana o después. Sí, lo que digo es dar un espacio.
entre que como, por ejemplo, la comida, no sé, el almuerzo y el postre. No en 10 minutos comerme todo. Disfrutar, hacer lo que nosotros decimos alimentación consciente, alimentarnos estando acá, sin mirar televisión, sin mirar ninguna pantalla. Disfrutar de que estamos comiendo y darle un tiempo luego al postre. No pasa nada si estoy apurada y necesito comer la fruta ya. Eso es más un mito de que si la como antes, que si la como después, que si la como rápido, si la como despacio. Es como un mito. Pero digamos que la fructosa entonces en sí mismo no influye, no perjudica la digestión, porque eso es lo que yo tenía entendido y este mito está bueno que lo desmistifiquemos. También hay ensaladas, por ejemplo, que tienen frutas, ¿no? Que incluyen o manzana o naranja, ¿no? O pera, sí, no Pera. pasa nada. Digamos que es menos Siempre, dañino eso que tomarse, como decías vos recién, el café o... Sí, siempre tratar de seleccionar una fruta, aunque sea una por día, que tenga cáscara, que se pueda comer con su cáscara, como manzana, pera, por la cantidad de fibra. Está bueno. Y comer la fruta entera, evitar lo que son los jugos. Porque nos perdemos de un montón de nutrientes que quedan en la cáscara o quedan en la pulpa. Claro. Y en cuanto al tema de combinación de alimentos, que es un tema que hay mucha gente que muchas veces piensan que o tienen inflamación intestinal o abdominal o lo que sea, porque están comiendo la comida como se supone que deben comerla, pero suponen que depende de cómo mezclar ciertas cosas, porque hay también toda una teoría y una línea de estudio teórico de la combinación de alimentos, además de lo que estamos hablando, que ya estamos diciendo, ¿no? Si te tomas el té o el café después de comer, te afecta la digestión, por lo tanto vas a tener un exceso de cosas que no procesaste bien y las vas a tener en el organismo de una manera inconveniente, ¿no? Pero digamos, ¿qué máximas hay además de estas, o si es que vos sabés alguna, en función de cómo combinar los alimentos para que no sea indigesta la alimentación? A ver, cada uno tiene sus tiempos de digestión, entonces lo que sería más apropiado es comer de manera espaciada, no saltear ninguna comida, combinar los alimentos, como dijimos, cereales y legumbres, si como legumbres solas, ayudar el hierro con alguna fruta cítrica, seleccionar por ahí alimentos integrales. Esa combinación sería como lo ideal. No basarnos en nuestra alimentación, aunque sea basada en plantas, en fideos, arroz y papa. Claro. Variar, combinar. Uno puede tener su huerto, entonces comer por estación sirve mucho, porque cuando uno come por estación, los nutrientes de ese alimento están en su etapa justa, que claro. Cuando uno por ahí compra, que lo cosecharon muchos meses antes, para que llegue a mi cocina o a mi mesa en su estado justo, por ahí lo cosecharon en su estadio más verde, y los nutrientes no están como deberían estar. Sí, esos tomates que parecen de plástico, que bueno, sí, ¿de dónde salió esto? Que cuando uno prueba los tomates de la huerta caseros, sí, uno dice, este es el gusto a tomate, o calabaza, o frutillas. Entonces, eso es también la idea, que comamos por estación, que suele ser más barato, que suelen ser mejores a nivel nutricional. Digamos que es interesante el concepto de que el ser humano se ha ido desarrollando en un medio ambiente también, ¿no? Que no somos extraterrestres que nos depositaron un día en un lugar del mundo y ahí empezamos a ver, esto se come, esto no se come. Como que incluso antes de ser los seres que somos, hemos ido interactuando con nuestro medio e incorporando lo que había a mano, porque no había heladera ni supermercado. Entonces, evidentemente, las células de nuestro cuerpo iban tomando lo que necesitaban y así se fueron combinando. Y así somos un cuerpo que ahora nos alimentamos por la boca, pero que además todo nuestro organismo es un universo vivo de células que necesitan alimentarse y que eso está ahí porque de alguna manera nosotros hemos ido evolucionando con el medio ambiente, que nos estamos cargando despacito, pero digamos, fue creciendo todo junto, ¿no? Claro, o sea, la tecnología nos vino a ayudar en un montón de cosas, pero la tecnología en la industria de alimentos hizo que nosotros no comamos como comíamos hace años atrás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros antepasados. Como decías vos, las verduras y las frutas en muchos años atrás se cultivaban en el patio de casa, no había verdulerías y había cosas de que uno no podía cultivar en la casa. Entonces, sí, por un tema de espacio a lo mejor, pero no por otra cosa. Por un tema de espacio, sí, o de climas. Claro. Entonces, por ahí uno va
a lo vago, porque no tiene tiempo y va a la verdulería y compra y hace esto y por ahí. No es necesario tener una super huerta. Con decir, bueno, arranco por unos tomates, unas lechugas y voy creciendo. Si tengo tiempo, puedo hacer calabazas que no lleva tanto tiempo en cultivar. Entonces uno vuelve a comer desde su hogar y desde cocinar desde el lado más casero, porque uno sabe cómo cultivó ese alimento, qué Sí, tierra usó, si claro. usó o no algún fertilizante, algún pesticida, algún químico. O Y si sea, estamos en las ciudades también tenemos la oportunidad de buscar mercados de consumo también, ¿no? Porque a veces una persona un departamento no puede hacer eso, pero sí tiene a lo mejor estos productores de productos agroecológicos que existen, que bueno, hay que buscarlos, ¿no? También. sí, obviamente hay que empezar a organizarse diferente, porque hay que cambiar por ahí un poquito el chip de decir, bueno, voy al súper, a la panadería y a la verdulería, y por ahí el pan lo hago en casa, que me va a salir mucho más barato, y sé con qué lo hago. Claro. Uno tiene que saber con qué alimentos se nutre, o se alimenta. Es casi lo más Por eso importante, ¿no? O sea, algo del ser yo, humano tiene que aprender qué come claro, y qué se mete dentro del cuerpo, ¿no? Es increíble, pero claro, tenemos que y decirlo. gracias a Dios esta pandemia, dentro de todo lo malo que nos viene dejando, lo bueno es que uno se dio cuenta de que si uno no está sano, no puede seguir así por la vida. Entonces, hay mucho más conciencia de la alimentación natural o la alimentación hecha en casa o la alimentación casera, de reducir los ultraprocesados. O sea, en Argentina, 6 adultos de cada 10 tienen sobrepeso y obesidad, y 4 niños de cada 10 tienen sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque por ahí no tenemos tanto tiempo para cocinar, entonces compramos comida hecha, comida de cadenas de comida rápida, no tenemos tiempo para hacer ejercicio. Entonces esta pandemia nos mostró de que uno puede hacerse el tiempo para cocinar, puede comer mejor. Y Es es una necesidad. acostumbrarse. Y además es una necesidad importante, ¿no? Que no es un tema menor, porque a veces el tema es ese también, ¿no? Que la gente, digamos, tiene tiempo para muchas ccosas, pero no para la comida, y la comida es fundamental. Es Y algo que nos sí, metemos en el cuerpo todos los días, es gotita, gotita, todos los días, un poquito, ¿no? y no es por un tema por ahí económico, los ultraprocesados salen más caros que un alimento que yo pueda hacer en casa. Mm. Entonces, impacta en el lado económico, impacta en la salud. Es un poquito decir, bueno, ¿cómo me reorganizo para poder comer más sano? O decir, bueno, no tengo tiempo de hacer salsa de tomate, voy al súper, sé que los primeros 3 ingredientes de la salsa de tomate que compre tienen que ser tomate, agua y sal como conservante. Si ya arranco con jarabe de maíz de alta fructosa o aceite, ese producto no es lo que yo quiero realmente. Claro. Y produce en el cuerpo unos efectos que vos ya ni sabes cuáles son porque no los controlás, digamos, No, entonces se te escapa de las manos eso. nosotros ahora hablamos de que tenemos los paladares hiperestimulados. Mm. Cuando uno consume, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo con azúcar, ya le empieza a perder el sabor natural de los alimentos, con azúcar o sal. Entonces lo que tienen estos productos ultraprocesados es que combinan la cantidad justa de azúcar y sal para que se vuelvan adictivos. Entonces uno tiene que reeducar al paladar, empezar a comer con menos sal, con menos azúcar, y empezar a sentir los sabores naturales de cada alimento. Y comer menos paquetes, yo siempre digo, comer más alimentos reales. Claro. Lo que pasa es que hay un proceso que hay que hacer, que también, porque este es un tema, por ejemplo, en mi caso, que yo hace mucho que estoy ocupándome de la alimentación mía y también estudiando algunas cosas, también entiendo que hay un proceso que la gente muchas veces no quiere hacer porque no tiene un fin superior, digamos, ¿no? Que creo que a esto hay que apuntar, a la salud, ¿no? El fin superior es la salud. Porque si no, ¿por qué voy a dejar de comer lo que me gusta, a lo que me hice adicto además? Entonces, ¿por qué voy a dejar de comer eso para comer algo a lo que no le siento el gusto? Porque eso es lo que pasa cuando vos venís de comer grasas, azúcar, sal, a pasar a comer verdura, que al final yo me como una rúcula que está fuerte y me afecta el paladar porque está fuerte la rúcula. Y hay gente que no le siente el gusto en la rúcula, ¿no? Por ejemplo. Sí. A ver, yo lo puedo ver con personas, por ejemplo, yo hice la prueba, yo antes tomaba con azúcar. Después pasé a tomar con edulcorante, que mi vida fue mutando a partir de las modas.
Ah, claro. Ahora yo recomiendo azúcar. Si Ajá. tenés que endulzar, endulzar con azúcar, pero es preferible no endulzar. El mate amargo, el café con leche amargo, el té amargo. Sí, porque es Sí, amarga la bebida, digamos. Estamos tomando una bebida amarga, claro, tomémosla como es. claro. Si uno necesita sí o sí esa calidad, sentir ese dulzor, uno puede endulzar mejor con azúcar que con un químico. Claro, ni Entonces, hablar. azúcar, pero la menor cantidad posible, ir bajando de a poquito. Por ejemplo, si tomabas 2 sobrecitos de edulcorante, pasar a tomar uno. Si pasabas de 1 a medio, y vas a empezar a sentir esos cambios. Si pasabas de 4 cucharadas de azúcar, pasar a 2. De 2, pasar a 1. Claro. Claro, Entonces sin uno, demonizar el consumo, digamos, tratando de entender a la persona desde dónde parte, que está queriendo hacer un proceso y cómo hacerlo gradual para que no sea un espanto, porque si no claro, la gente sale corriendo, ¿no? si uno empieza a tomar un té sin azúcar, cuando estaba acostumbrado a ponerle medio kilo de azúcar, no le va a sentir el gusto a nada y me va a odiar a la China. Claro, claro, claro. Cambios, cuando uno tiene que hacer los cambios de manera gradual y dejar que el organismo se vaya acostumbrando. Como Mayra, sí, el tema de la carne, cuando uno retira la carne, y que esa es una pregunta que me han hecho muchas veces también, suele darse un efecto de anemia en la gente. Y yo no sé si realmente es así, o si es una lectura, o si en realidad hay ese problema y cómo se soluciona para que aquel que deja de comer carne, o sea, que no esté obligado a comer carne por todo lo que estuvimos hablando antes, solo por el tema de la anemia, que no es un tema menor, pero es uno de los tantos temas, ¿no? como decíamos antes, se puede combinar las legumbres con ácido cítrico, que eso ayuda un montón a prevenir lo que son anemias, sobre todo por falta de hierro, que es la Sí, ferropénica, sí. y por parte del lado de la anemia megaloblástica, que fue el déficit de vitamina B12 o ácido fólico, que es la vitamina B9, la B12 sabemos que se puede suplementar. Y la B9 se encuentra en el reino vegetal, en todo lo que es vegetales de color oscuro, verde oscuro. Ujú. Brócoli, kale, acelga, espinaca, entonces no tendríamos déficit de esa vitamina. Hay que aumentar las cantidades de la legumbre, por ahí sí, e ir controlando. Obviamente, antes de cambiar su alimentación, estaría bueno hacerse un análisis clínico de Claro. laboratorio para ver los depósitos y repetirlos a los 6 meses. Si vemos que está anémico la persona, se aumentan las cantidades, se pueden seleccionar productos que no vengan desde el lado del origen animal, fortificados con hierro. En el mercado hay un montón, pero no es necesariamente que consumir carnes por el hierro. Hay leches de origen animal que vienen fortificadas con hierro, las legumbres, no solo las lentejas, sino el resto de las legumbres también, son altas en hierro, se O sea ayuda con el que si ácido cítrico. tomáramos esa base de datos que vos decías de como tener todos los días la porción de medio plato de legumbres dividido durante el día, como lo queramos comer, más la combinación con ácido cítrico, deberíamos tener el nivel de hierro en el cuerpo necesario. Si comemos vegetales todos los días, evidentemente vamos a tener la B9 también, ¿no? Sí, hay que hacerla a conciencia, pero se puede hacer y no va a faltar ningún nutriente, si uno quiere eliminar las carnes. Claro. Porque vamos al problema que teníamos cuando comenzamos la charla, esta cuestión de que muchos nutricionistas, por ejemplo, niegan el uso de la dieta sin carne y muchos médicos también. Entonces muchas veces la persona dice, bueno, no quiero comer carne. Y hay gente que no puede comer más la carne por distintas razones, por ejemplo, porque no quiere afectar al medio ambiente, o porque no puede comerse un animal, porque decidió eso, y el médico le dice, no, tenés que comer carne porque es la única manera de tener el hierro que necesitas en el cuerpo. Entonces es como te ves obligado a comerte. Si vos pensás que la carne es un cadáver, te ves obligado a comerte un cadáver, es espantoso. Claro, es espantoso. O sea, hay que cambiar de profesional, yo digo. Claro, No todos los ok. profesionales se adaptan a todos los pacientes, ni todos los pacientes se adaptan a todos los profesionales. Bien. Cada profesional es una persona que obviamente tiene sus convicciones y hasta dónde va la convicción de uno y con la convicción del paciente o de la persona. Entonces, hay un montón de profesionales que han hecho posgrados o diferentes estudios en una alimentación basada en plantas, por lo cual van a sostener la alimentación basada en plantas, y aquella persona que por ahí no lo convence mucho ese tipo de alimentación o no se informó de forma correcta o no se informó lo suficiente, no la va a apoyar tanto. Claro. Es importante decir, mira, yo no quiero comer carnes por tal cuestión.
¿cómo hago para reemplazarlo? Y que no me falte ningún nutriente. Si esa persona o ese profesional no sentís que te dio las herramientas suficientes y vos seguís con la idea de consumir carnes, anda otro profesional. Claro. Sí, sí, porque muchas veces pasa eso, que la gente se ve atrapada y dice, bueno, pero el médico me está diciendo esto. Entonces es como, te ves atrapada en tu concepto, en la idea, pero necesitas que alguien te refleje lo que vos querés y te asesore para poder hacer eso que vos en algún punto tenés una convicción que no podés dejar, ¿no? Pero bueno, Claro, es cierto lo que vos decís, hay que buscar el profesional, existe. y sí, y siempre que se base bajo la ciencia, porque obviamente como nos alimentamos todos, todo el mundo habla de nutrición, Claro. pero por ahí se arma un teléfono descompuesto y termina siendo, no, come la fruta pata para arriba. Sí, sí, sí. Entonces, lo ideal es que se asesoren con un buen profesional donde se sientan cómodos para decir, mira, yo no quiero consumir carnes. También es como una transición, si yo vengo de consumir carnes y quiero dejar de consumir carnes o hacerme vegano estricto, estaría bueno primero pasar a ser un ovo-lacto vegetariano, para que no sea el cambio tan brusco, luego eliminar los lácteos, luego eliminar el huevo, o al revés, hasta llegar a lo que uno quiere llegar, que es si es el vegetarianismo estricto, el vegano estricto. Claro. Bueno, para eso te convocamos y te invitamos a esta charla, que bueno, está muy buena y que justamente yo lo que quería era poder escuchar a alguien que se base en la ciencia y que pueda explicar estas cosas que muchas veces, obviamente en la clase de yoga, yo como estudié Ayurveda, entonces también es una alimentación que sí y muchas veces contiene también el consumo de carne, porque lo contempla, no de carne roja, pero tiene otros principios por el cual invita a dejar de consumir carne, pero de todas maneras esa visión muchas veces se choca con preguntas muy concretas que tienen que ver también con el mundo, digamos, que de alguna manera también representás vos, que es el haber estudiado, de ser licenciada, y que hay mucha gente de tu profesión, colegas tuyos, que no han dado ese paso todavía, entonces consideran que hay cosas que son más una moda que otra cosa y no lo quieren entender o no quieren dar ese paso. Entonces me parecía muy interesante que toda la gente que tiene dudas tenga la posibilidad de consultarle a alguien, por ejemplo, en tu caso, o en este caso a vos, que te dedicas a esto, que sos profesional de la alimentación, y que además consideras que, bueno, que si las personas tienen una convicción o una necesidad de cambiar de alimentos, bueno, hay una manera de que eso se pueda hacer y me parecía interesante por eso tu palabra, Maya. No, muchas gracias por la invitación. Mientras más gente se informe de buena fuente, para mí es una emoción poder comunicar mi punto de vista o mis convicciones y poder apoyar a todas las personas que quieran cambiar su alimentación para mejorar su salud. Es que es mi objetivo por el cual yo estudié esta profesión, porque quiero ayudar desde mi humilde lugar a todas las personas que pueda a mejorar su salud y potenciarla y hacer una prevención de enfermedades. Perfecto. Bueno, agradecidísimos entonces desde Yoga Sin Frontera del canal, mi nombre en particular, y también, bueno, te deseo todo lo mejor en tu seguramente exitosa y larga carrera con esto, porque lo haces con cariño, con amor, se nota. Y bueno, esperemos que todas las personas que hayan escuchado o que se interesen, y que también si necesitan consultar concretamente sobre alimentación, se comuniquen a través de los datos que estamos dando de tu Instagram y de tu manera de comunicar también, ¿no? Muchísimas gracias.